Ujú. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar en la sesión número 2 de la unidad 2 sobre historia reciente de El Salvador. Pues el día de ahora vamos a continuar, ¿verdad? Siempre con nuestra clase, dando un par de referencias y por supuesto, ¿verdad? También motivando a todo el estudiantado, incluso al que nos están oyendo ahorita, ¿verdad? No olvidemos que la clase queda pregrabada y usted, ¿verdad? También, para los que no pudieron asistir en vivo, pueden, ¿verdad? Visualizarla. De igual forma también, ¿verdad? Estoy, ¿verdad? Registrando notas y actividades de las que ustedes están enviando y pedirle de favor, ¿verdad? Que trate la manera de ponerse al día con las actividades que se han dejado y por supuesto, ¿verdad? No olviden que ya vamos en el sexto mes, del cual, ¿verdad? Estamos al año 2020-22 a la mitad para poder continuar, ¿verdad? Con nuestro desarrollo y por supuesto, ¿verdad? Prepararlo para las pruebas que el mismo ministerio, ¿verdad? Nos va a otorgar como estudiantes. Así es que es un agrado dirigirme nuevamente a ustedes. Vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestra ponencia y por supuesto, ¿verdad? Nuestra discusión de clase, siempre referente, ¿verdad? A la historia política y reciente de El Salvador. En esta ocasión vamos a ver, ¿verdad? Un poquito del señor Maximiliano Hernández Martínez. Antes de comenzar, pues, en la actividad anterior, había una preguntita, que iban a buscar la biografía o el referente teórico de quién fue, cuáles ventajas, desventajas habían en su gobierno, entre otros. Así es que no sé si tenemos, ¿verdad?, de los estudiantes que están conectados, alguna idea de quién fue Maximiliano Hernández Martínez. Dejo abierto, ¿verdad?, el espacio ahorita. Hola, hola. Bien, dentro de este paréntesis teórico, pues, si se fijan, hasta hemos colocado, ¿verdad?, una fotografía que se remonta, ¿verdad?, al periodo de él, en 1931, y cómo, ¿verdad?, él tiene el desarrollo, por supuesto, ¿verdad?, de su carrera militar y, por supuesto, de sus aportes que deja al país. Bajo eso, vamos a presentar como título, ¿verdad? Tenemos la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez desde 1931 a 1944. Ahora, ¿por qué se preguntará dictadura? ¿A qué se refiere? Vamos a comenzar, ¿verdad?, con el desglose del capítulo y por supuesto con la definición de concepto. Dictadura es una etapa, ¿verdad?, o un proceso que realmente es regido por el desarrollo de cierta, ¿verdad?, fuerza, por el desarrollo de cierto dominio hacia un grupo. Y hablar del general Maximiliano Hernández Martínez, estamos hablando, ¿verdad?, de una carrera militar donde él se formó, ¿verdad?, fuera de nuestro país y por supuesto, ¿verdad?, con objetivos o por supuesto con idiosincrasias estrictas o con parámetros de mando. Dentro de ellos, pues Martínez realizó sus estudios, ¿verdad?, en Guatemala, ascendió a llegar a ser general de brigada, luego regresa a El Salvador en 1931 y gana la vicepresidencia de la República de nuestro país. No olvidemos que en este tiempo, ¿verdad?, las elecciones y por supuesto el mandato ejecutivo, el mandato de las presidencias, pues era prácticamente dedocrática. En esa etapa, podríamos decir que eran elegidos pues siempre por familias pudientes o de una forma, ¿verdad?, fraudulenta, como lo decía en la clase anterior. Entonces, él entra, ¿verdad?, como dentro de su carrera general, asistiendo de Guatemala, país vecino, en 1931. También gana la vicepresidencia en la República
Y por supuesto, ¿verdad? Él fue el partícipe o el intelectual del golpe de Estado del presidente que existía en ese momento, que era Arturo Araujo, ¿verdad? Y hablar de Araujo, pues en sus mandatos, siempre, ¿verdad? Con el militarismo, se estaban desarrollando en esas líneas. Entonces, en 1931, el partido Pro Patria postula al vicepresidencia a Maximiliano Hernández, pues por lo cual gana, ¿verdad?, las elecciones y estaba subordinado o como segundo al mando del presidente Arturo Araujo. Pues dando esa pequeña biografía o ese pequeño historial, vemos que las trayectorias pues son favorables y a seguir ciertos parámetros o ciertas idiosincrasias o líneas que se tenían. Uno de los alcances de Maximiliano, pues que asume el cargo como presidente después del golpe de Estado, pues en teoría, si él era el segundo al mando, al ejecutar este golpe de Estado, pues él queda directamente, ¿verdad?, al mando en ese momento, asumiendo toda la presidencia. Pues para los estudiantes que me escuchan en este momento y preguntarán, ¿qué es golpe de Estado? Es prácticamente derrocar o desmontar o desfalcar, ¿verdad?, a una persona que está en un cierto cargo a pura fuerza. En esta ocasión, ¿verdad? Puede ser con grupos de todo índole, ¿verdad? Siguiendo un solo objetivo. En esta ocasión, pues como lo dice, ¿verdad? El término, el objetivo es derrocar, ¿verdad? Arturo Araujo, pues con proyecciones intelectuales o por supuesto de fuerza, pues le dan golpe de Estado y él asume. Dentro de sus etapas biográficas que acabamos de dar, pues también, ¿verdad? Nos encontramos con los siguientes aportes. Si se fijan, acá tenemos un aporte muy negativo bajo la jurisdicción de él, bajo prácticamente el mandato, que fue el levantamiento campesino de 1932. Si bien hablábamos, ¿verdad?, que después del golpe de Estado él asume, el levantamiento campesino fue en el tiempo de Hernández Martínez. Este suceso, ¿verdad?, del 22 de enero, porque si quiero que lo tengan en sus apuntes, o por supuesto en su memoria, de 1932, fue una masacre bastante fuerte que ascendía, escúchame bien, estudiantes, porque hay datos todavía que se siguen recabando de 10.000 a 30.000 muertos prácticamente en el occidente. Esos son datos alarmantes que pues nos asustan. Posteriormente a esto, pues se destapa también, ¿verdad?, lo que es el conflicto armado en nuestro país, la guerra civil. Pero remontándonos siempre en 1932, ese 22 de enero, varias regiones del occidente pues lanzaron una insurrección y el término insurrección es levantamiento, ¿verdad? Que ya no querían estar, ¿verdad?, bajo el dominio de él, ni de sus políticas, ni de sus mandatos, por dos razones. Número uno, elecciones fraudulentas. Dos, expropiación de tierras. ¿Qué son las expropiación de tierras? Que cierto grupo pudiente, familias pudientes, quitaban, ¿verdad?, expropiaban las tierras de estos campesinos o de estos indígenas. Entonces, ellos armados con machetes, ellos armados, ¿verdad?, con palos, entre otros, siempre en el occidente, con miras, ¿verdad?, de que decir, nos vamos a rebelar o la rebelión que se va a levantar en este momento es porque ya no aguantamos las condiciones laborales que se daban, las atrocidades de derechos humanos, por supuesto, ¿verdad?, las mismas crisis económicas que se desarrollaban en ese momento. Entonces, tuvieron, ¿verdad?, que organizarse bajo la intelectualidad, el intelecto, más bien dicho, de este señor llamado Farabundo Martí, que en actualidad, ¿verdad?, hay un partido que se llama Frente Farabundo Martí. Entonces, ya en ese momento, ¿verdad?, él organizaba estos grupos, siempre, ¿verdad?, con el respeto, la dignidad de derechos humanos, pues contra el régimen o contra prácticamente la dictadura de este señor Hernández Martínez. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita porque pueden hacerla, ¿verdad? No quiero tampoco confundirlos en la historia y por supuesto quiero dar los aportes bien reales y de datos, ¿verdad? Datos muy objetivos y científicos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Pues yo no tengo ninguna pregunta, profe, ninguna duda. Bien, bueno, entonces voy a comenzar a hacer un par de preguntitas y de igual forma, de lógica le llamaríamos, ¿verdad? Si bien nuestros campesinos o nuestros indígenas estaban armados en ese momento con machetes, ¿qué nos dice del ejército? ¿Qué tipo de arma tenían ellos? Ajá. Tenía fusiles,
escopeta. Muy bien, Alejandra, gracias por la participación. Fusiles, escopetas, mientras nuestros campesinos o nuestros indígenas armados con machetes, pues claramente, ¿verdad? No es que la ignorancia imperara en ellos, pero en su afán, en su objetivo de que fuesen escuchados y por supuesto que ya no fueran maltratados con las condiciones que se daban en ese momento laborales o condiciones parropéricas de ese momento, pues ellos decidieron, ¿verdad? Armarse de esa forma y como lo repito, ¿verdad? En el occidente. No olviden un dato muy interesante que va a salirles de acuerdo a evaluaciones del mismo ministerio o evaluaciones generales. Ellos se organizaron porque no aguantaban las condiciones que se daban en ese momento. Atrocidades de violación de derechos, expropiación de tierra, ¿verdad? Que se las quitaban a la fuerza, como lo dicen, ¿verdad? Que a quién le va a gustar que yendo, ¿verdad? Que nuestros padres, nuestros abuelos, o de igual forma, ¿verdad? Usted tenga una propiedad a su nombre y que se le lleguen a quitar a la fuerza y que llega hoy en el 2022 la policía y el ejército y le diga, ya no le pertenece, esto le pertenece al gobierno, pues cualquiera se va a molestar, queda usted en la calle y pues con ejemplos claros o con casos similares, la gente se organizó porque sí eran expropiados de muchas tierras y también, ¿verdad? Tratados como animales completamente, porque la Declaración de los Derechos Humanos a nivel mundial y por supuesto de la ONU fue en 1945 y ya anotaron una fecha muy importante de esta masacre, 1932, es decir, que no existía todavía los derechos humanos, no había ninguna ratificación o validación, ¿verdad? Para que un organismo internacional viniese y dijera, ¿qué están haciendo, verdad, con la humanidad? ¿Qué están haciendo con esta sociedad? ¿Qué están haciendo, verdad, con nuestros campesinos, con nuestros indígenas? Pues hay datos y términos que vamos a ir desarrollando en esta clase para que ustedes, verdad, vayan expropiándose de ellos, vayan adquiriéndolo, ¿verdad? Según las causas de este levantamiento, fue sucedido por el negocio del café. Yo lo mencionaba, monopolizado. ¿Qué es este término? Es decir, que solo en 4 o 5 familias se mantenía, ¿verdad? La ganancia, se mantenía el poder económico y, por supuesto, dedicado al café de pequeños grupos hacendados o, por supuesto, comerciantes que andaban, ¿verdad? Empleando o, por qué no decirlo, fíjense que aquí va a sonar algo muy, muy, muy pesado, o esclavizados, de decir, mira, en tal finca te necesitan, o tal familia, ¿verdad? O el patrón, porque ese término todavía se maneja, o el jefe te manda a llamar. Entonces, cuestiones como esos términos vienen y provienen históricamente de este desarrollo. Posteriormente, ¿verdad? Ese empleo se convirtió en explotación, lo que no llamábamos. Incluso yo quiero preguntar actualmente, ¿verdad? Si ustedes conocen cuántas horas son las de regla trabajar en nuestro país. Vamos a ver, en la actualidad 2022. ¿Sí? ¿Cuántas horas laborales son las que hace pues, tu mamá, tu papá, un conocido, ¿verdad? O si ustedes están laborando, ¿verdad? También. Si son mayores. Porque menores tienen Bueno, otro. aquí en el campo son 8 horas, profe. Excelente. También a nivel nacional son 8 horas de regla y de ley. Pues decirte, Ale y compañeros que nos están escuchando, en aquel momento eran más de 14, 16 horas, no importaba. No había cuestiones de derechos de nocturnidad ni nada. No importan, los niños iban a cortar café porque realmente, ¿verdad? Sus padres, esa era la cultura que les heredaban. Por eso que tenemos una sociedad y pues todavía hay datos, ¿verdad? Muy, muy, muy alarmantes sobre personas que no pueden leer ni escribir porque en aquel momento solo les interesaba ir a las fincas, a cortar café, a ganarse, ¿verdad?, el pan de cada día y, ¿por qué no decirlo?, pues para sobrevivencia de ese momento. Entonces, a muchos grupos hacendados, grupos de poder de ese momento, dueños de finca, aliados con el gobierno, ¿por qué no decirlo?, de una forma militar, manejaban, ¿verdad?, todo lo que es a su antojo nuestro país. Prácticamente, no sé si han escuchado algún político que menciona, ¿verdad?, que ya basta, ya El Salvador dejó de ser su finca, pero en sí, en ese discurso hay mucha razón. Nos mandaban o se dedicaban prácticamente a ese tipo de atrocidades. Pues la rebelión se levanta en 1932 con esas, ¿verdad?, objetivos de que respetaran los derechos humanos y, por supuesto, ¿verdad?, la violación a la expropiación de las tierras o las pertenencias. Bien, el levantamiento campesino surgió para terminar con una dictadura. El término dictadura ya se lo mencioné, ¿verdad? Que es un régimen o que es una acción de mando a la fuerza, especialmente, ¿verdad? Acuerpado de grupos militares o acuerpado, ¿verdad? De grupos bélicos, ¿por qué no decirlo en ese momento?
El resultado de esta alianza entre campesinos e indígenas, pues lo que les mencionaba en su momento. Existieron muchas teorías de las cuales yo quiero mencionarlas acá. Es la teoría de la conspiración. El término conspiración es que realmente, ¿verdad? Así como no hay electricidad, no hay internet en aquel momento, pero la gente se corría la voz de uno hacia otra casa diciendo, ¿verdad? Nos vamos a organizar, vamos a hacer una marcha tal día, vamos a presentarnos. Entonces, esa fue la teoría de la conspiración. Y por supuesto que ya existía, ¿verdad? Esa ideología del Partido Comunista y, ¿verdad? Organizando masas. El término masas son grupos ya sea de indígenas o campesinos en sectores del ejército, lo mismo, ¿verdad? La teoría de la provocación. En esta, pues, etapa, Maximiliano Hernández Martínez, pues, con su gente, el ejército, entre otros, se dio cuenta, ¿verdad?, que la población en el occidente se estaba organizando. Y hablar del occidente me estoy refiriendo a Santa Ana, a Sonsonate, a Huachapán, ¿verdad, jóvenes? Geográficamente. Asimismo, también planteamos, ¿verdad? Otro término, que es situación económica, es lo que les decía. Los campesinos, ¿verdad? Y indígenas se cansaron de las condiciones laborales que eran tan, pero tan atroces, tan inhumanas. Y por supuesto el conflicto étnico que se tenía, ¿verdad? Que era, les voy a ser muy honesto, en aquel momento, yo sé que todavía existe, pues en aquel momento era como un odio racial, un odio de querer exterminar, ¿verdad? Nuestros grupos indígenas. Y pues como sociólogo les voy a ser muy honesto y también, ¿verdad? Con otros colegas historiadores o antropólogos, nuestros grupos indígenas son el patrimonio, le llamara yo, la identidad como país de dónde venimos o de dónde nos desarrollamos. Así es que en estas etapas teóricas que les he presentado, voy a ahorita también, ¿verdad?, mostrarles una página del diario de las noticias de aquel momento. Si se fijan, ¿verdad? Diario remontado desde 1931, 1932, y aquí menciona tres actores intelectuales. Fueron fusilados esta mañana a las 7:15, los cabecillas comunistas. Pues así los hicieron ver, ¿verdad? El término o la ideología comunista es que usted está en contra de ciertos ideales capitalistas o está en contra de grupos de poder o grupos burgueses de nuestro país. Entonces, desde ese momento los periódicos o las noticias exageraban completamente y si se fijan, Martí, Luna y Zapata, pues así podemos tenerlo, ¿verdad? Que era Farabundo Martí, Luna y Emiliano Zapata, que si lo pueden ver aquí, ¿verdad? Nuestros grupos indígenas. Continuando siempre, ¿verdad? También quiero presentarles el mapa completo de dónde se desarrolló, ¿verdad? Estas masacres que ascendían de 10.000 a 30.000 muertos. Ya les dije, ¿verdad? Nuestros pobres indígenas y campesinos con machetes, corvos, pues el ejército completamente con escopetas, armas. Y podemos ver, ¿verdad? Que en la zona roja fue que se desarrolló Aguachapán, parte de Santana, ¿verdad? De la zona sur, porque la norte, aquí arriba, Sonsonate completamente. Y por supuesto, miren, no nos escapamos de la libertad, ¿verdad? También estas zonas, en especial, ¿verdad? Yo sé que la zona alta es la mayor rica en café, pero también estas zonas, ¿verdad? Eran muy productivas en el grano. Entonces, todas estas partes, ¿verdad? Pertenecientes a muchas familias, incluso aquí hay una, ¿verdad? Históricamente, que por ahí tengo el librito de la familia Escalón, que hasta aquí hay colonias en San Salvador llamadas así, provienen de estas partes, ¿verdad? Provienen de muchas atrocidades que yo mencionaba en otras clases y por supuesto fueron hereditarias de ir de familia en familia. Bueno, cerrando esta parte, porque de igual forma, ¿verdad? Quiero presentarles directamente, ¿verdad? A Emiliano. Si se fijan, era un indígena que realmente, ¿verdad? Fue fusilado por comenzar, ¿verdad? A rebelarse contra el grupo. ¿Qué grupo? Grupo de gobierno donde sí había mucha injusticia. Es decir, comparándolo con este año, que nosotros, ¿verdad? Comencemos a conspirar o comenzar, ¿verdad? A organizarnos contra este gobierno, pues hoy hay muchos derechos humanos, está la comunidad internacional, pues también son escuchados a través de redes. Pero en ese momento que les mencionaba que ni luz había en ciertos sectores, en ese momento que Anantes, ¿verdad?
estaba el telégrafo y el telégrafo era para aquellas grandes familias o aquellas grandes fincas de poder que se mantenían. Y por supuesto, ¿verdad? Lo dije en una clase y quiero que me lo recuerden. ¿Para qué fue ingresado? ¿Con qué fin fue ingresado el ferrocarril? No sé si recuerdan o escucharon la clase pasada en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de haber ingresado el ferrocarril? Uno de ellos, recordando, ¿verdad?, era la exportación. Lo otro era la movilización completa del producto de norte a sur, de occidente a oriente y central, ¿verdad? No olviden que también, ¿verdad?, éramos en ese momento famosos con el grano de café. Entonces, 1932, una fecha muy histórica e inolvidable le llamara, el 22 de enero, esa masacre, ¿verdad?, que asciende a un estimado de 10.000 a 30.000, ¿verdad?, muertos. Pues acá, ¿verdad?, lo menciona nuestra fotografía, el levantamiento campesino de protesta e insurrección. ¿Qué es una insurrección? Un levantamiento colectivo que no está de acuerdo con el estilo de poder o el mandato. Incluso que acabó con el etnocidio. ¿Qué es genocidio? Es la cultura, la identidad de cada país, de cada pueblo. Entonces, prácticamente, si se fijan, pues se desarrolló completamente. Vámonos a datos antropológicos o datos estadísticos. Es raro encontrar, ¿verdad?, descendencias indígenas de nuestro país. Es muy, pero muy raro, quizás el 1%. Por ahí tengo unos datos que se los voy a presentar más adelante estadísticamente. El 1% del 100. Entonces, prácticamente, esta masacre a manos de Maximiliano Hernández Martínez, pues es histórica, por supuesto. Yo le llamara imperdonable, atroz, ¿por qué no decirlo? Con una ideología muy, ¿qué? Eh, diabólica, perversa, de las cuales, ¿verdad? Tuvieron que sufrir muchos, tuvieron que sufrir mucho. Dado a eso, quiero cerrar mi clase, estimados, con dos actividades de esto, ¿verdad? Describe la forma en que se llevaban a cabo las elecciones y las características del régimen. Quiero saber cómo se desarrollaban las elecciones en ese momento, en el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Segunda, explica la importancia del cultivo del café en la economía salvadoreña. ¿Cuál fue esa importancia que hubo, verdad? Si solo sirvió para unos pocos, si solo sirvió para muchos, o cuál fue, ¿verdad?, el conocimiento completo económico que se tuviera en ese momento. Así es que, estimados, voy a dejar grabada la clase y el enlace para los que no pudieron y de igual forma, ¿verdad? Quedo sujeto ahorita a 1 minuto para dudas y aclaraciones, ¿verdad? También motivarlo, ¿verdad?, por lo de sus actividades. Que si ya me tienen listo ese cuadernito, esas hojas, ¿verdad?, esos apuntes. Yo había mencionado, ¿verdad?, en un pequeño video o mensaje de texto de que descargaran la aplicación Can Scanner y podían, ¿verdad?, de tanta fotografía hacer un solo documento con su nombre completo, grado y la opción, ¿verdad?, de contador o general. Así que quedo a 1 minuto, ¿verdad?, para terminar. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No, profe, yo no tengo ninguno hasta el momento. Muy bien, Alejandra. Daniel, Jacqueline. Hola, hola. Bien, cerramos con esto, ¿verdad? Esperamos, la próxima clase sería el jueves. De hecho, vamos corriendo un poquito, como les mencionaba en una de mis grabaciones o una de mis clases, porque queremos regularnos, ¿verdad?, con la jornalización del mismo ministerio, que ellos van en sistema regular, ¿verdad? Ya con las temáticas un poquito más adelantadas. Esperemos, ¿verdad?, que si usted no entiende o algo, pues está el grupo de WhatsApp también, está también, ¿verdad?, la plataforma de Classroom, que ahí voy subiendo, y también comentarles para los que estuvieron conectados o los que van a escuchar esta grabación, que ahí está, ¿verdad?, la evaluación formativa. No olviden que vamos registrando notas también y por supuesto motivarlos. No olviden que usted mismo con el hecho de estos sacrificios va a romper el esquema social, el esquema de pobreza, el esquema de superación. ¿Por qué le digo esto? Realmente, eh, en nuestro país, ¿verdad? Si usted no está bien formado o realmente no tiene un grado académico bastante adecuado, pues no va a encontrar condiciones laborales adecuadas.
Y sin ser así, siéndoles muy honesto, ¿verdad? También se lucha, pero es lo que uno busca como docente, poder encontrar en esta generación, pues, los nuevos que van a suplantar, pues, nuevos maestros, ingenieros, por qué no decirlo, enfermeros, nuevos agrónomos, agricultores, ¿verdad? Con modernización, entre otros, ¿verdad? Así que no, que nadie le bote sus sueños, ánimos, hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Yo trato de no sobresaturarlos y de igual forma, ¿verdad? Tratar de hacerlo lo más fácil posible, ¿verdad? Para que usted no se sienta, ¿verdad? Presionado. Así es que animarlo a que entregue las actividades. Yo estoy abierto muy bien por cualquier situación. Y de igual forma, ¿verdad? Cuídense mucho. Bendiciones. Feliz noche.